Pablo Carroza, un gusto saludarte, bienvenido a Tirando Paredes. Paulín, ¿cómo andás? Hola Pillo, ¿qué tal? Un gusto, ¿cómo estás? Bien, por suerte muy bien. Bueno, a ver Pablo, motivo del llamado, que normalmente siempre es muy positivo charlar con vos porque nos vamos enterando de muchas cosas que pasan en Argentina, de situaciones que tienen que ver con las barras, que tarde o temprano en alguna medida terminan repiqueteando justamente en el Uruguay. Pero en las últimas horas se había dado una declaración del presidente de nuestro país, concretamente en España, sobre los hechos de pública notoriedad que han acontecido aquí con el tema de la violencia y lo que fue en definitiva la suspensión y el hecho de no jugarse el partido clásico, el más importante del fútbol uruguayo. Y en un momento determinado, Tabaré Vázquez hizo referencia a que había un grupo, en principio, de barras de Estudiantes de La Plata que venía justamente para el partido que finalmente no se disputó. Yo te pido si podemos escuchar y que vos también escuches con la audiencia para recordarlo unos segundos, unos minutos de lo que decía el presidente de nuestro país sobre este tema concretamente en España. Ayer estaba preparada una asonada en el Estadio Centenario, en la tribuna Astra. Así lo establecen los informes de inteligencia policiales. Quienes lo iban a hacer, que eran 2 o 3 barras, o 4, entre otras que venían de la Argentina, en un ómnibus que fue parado y detenido con una hinchada de un cuadro argentino, donde se confiscaron armas y drogas, y en otro ómnibus de la hinchada de Peñarol, que también fue parado y se confiscaron armas y drogas. Al pasar se escucha un grito. Pablo, me gustaría que me contaras qué información tenés vos con relación a este tema de Argentina, haciendo referencia a que sos un especialista justamente en la materia. Bien, la información que tengo es todo lo contrario a lo que recién escuchamos del presidente de Uruguay. De hecho, yo ayer en mi programa en Código de Barras saco y entrevisto a esta persona, a Rodi Tapia, que no es barra brava, que es un hincha de Estudiantes, caracterizado y vinculado con una filial, con una agrupación de Los Hornos Espincha, y él lo que me decía es que iba a viajar, en realidad que estaba viajando, no en un micro, sino en su camioneta, junto a otros 2 hinchas, y sí es verdad que tenía 6 bombos, que iba a intentar pasar con 6 bombos de Peñarol, que los había ido a retirar a donde se hacen los bombos aquí en la Argentina para todas las hinchadas, que es otra persona, justamente también apodada Rodi Perosorio, integrante de la barra de Boca, que en su momento fue el que tuvo el vínculo con la gente de Nacional. Recuerdan que cuando pasa Diceo y compañía, el recordado partido de Nacional frente a Boca en el Parque Central. En el Parque Central, claro. Exacto, bueno, este fue el intermediario de Rodi Soria, y en este caso es el que les hace las banderas y los bombos a los diferentes clubes argentinos, también a Peñarol. Bueno, acá Rodi Tapia lo que hacía era llevar 6 bombos en su camioneta junto a otras 2 personas de la hinchada de Estudiantes, y no estamos hablando puntualmente de la barra, sino alguien de cuarta o de quinta línea, y él un poco que se reía también ayer de estas declaraciones del presidente de la República Oriental del Uruguay, porque está claro que si hubiera pasado o intentado pasar por afuera eventos con droga y con armas, no hubiera estado hablando con nosotros ya desde la casa, no más allá de que fue retenido durante unas 6 horas y no pudo cruzar justamente por esta cuestión de tener los bombos, y que le llama la atención no las autoridades uruguayas sino las autoridades argentinas, porque hasta incluso nos contaba que tenía permitido ingresar al Uruguay de parte de las autoridades de Uruguay, no así de parte de las autoridades argentinas, que no lo dejan salir del país justamente por estos bombos que tenía, y es la cuestión por la que él, por lo que nos contaba también, iba a terminar denunciando todo esto, porque decía, ¿cómo? Pero con 6 bombos se puede pasar. No hay ninguna ley que impida cruzar la frontera con 6 bombos. Claro, claro, entiendo. O sea que, a ver, pasando en limpio, lo que él mismo te decía, y nosotros tenemos el audio justamente, y capaz que en un ratito lo vamos a considerar con la audiencia, es que lo que se generó simplemente fue el hecho de que se encargaron 6 bombos que se iban a hacer en Argentina y se tenían que traer a través de Fraiventos. Eso fue lo que pasó. Y en la frontera justamente se genera esta situación. Simplemente eso. Rodi Tapia no es integrante de la barra justamente de Estudiantes, y quienes lo acompañaban no son integrantes de la barra
de las, si se quiere, personalidades más importantes. Más o menos pasa por ahí el tema. Exactamente, excelente la descripción, porque es así, porque el gato socio, que es la persona que lidera la barra de estudiantes, no estaba viajando. Acá no había ningún barra brava argentino que estuviera cruzando la frontera a través de Fray Bentos, como decía el presidente de Uruguay, en esta zonada, ¿no? Para llamarlo de alguna manera y para darle una mano a la gente de Peñarol en lo que finalmente tuvo que ver con la suspensión del partido, y eso lo quiero desmentir por completo. No había barra bravas argentinos que iban a pasar, sí una persona caracterizada que iba a trasladar 6 o 7 bombos, y esto también no solo nos contaba, sino que las autoridades de Fray Bentos nos daban fe de lo que había sucedido, que lo tuvieron demorado un rato y que después pudo regresar a la Argentina. Es decir, si hubiera intentado pasar al Uruguay con armas y con droga, estamos hablando de que en este momento hubiera estado detenido. Exactamente, y además te digo algo, cuando se genera esta situación en la frontera y que es demorado, de quien estamos hablando, por la hora que acontece esto, no podía haber llegado nunca al Estadio Centenario a las 5 de la tarde. Pero nunca. Bueno, esa es la conclusión que nosotros también sacábamos, ¿no? Porque evidentemente se habían demorado de alguna manera. Y otra cuestión, acá se sabe que cada vez que viaja la hinchada de estudiantes, como fue en su momento la inauguración del Estadio de Peñarol, lo hicieron pero siempre en buquebús, lo hicieron vía aérea, nunca son de cruzar la frontera a través de los micros, y en este caso agarró su camioneta y se fue para allá a llevar unos bombos. Es decir, me parece que no tiene nada que ver en este caso la declaración del presidente de Uruguay, porque no estábamos hablando de barra brava ni mucho menos. Perfecto, perfecto. Agradeciéndote estos minutos, Pablo, ¿cómo ves vos desde allí lo que está pasando hoy en Uruguay, lo que está pasando en el fútbol uruguayo, con esta situación de, puntualmente en esencia, de Peñarol, con lo que tiene que ver con la tribuna y los campos de juego, y una violencia más fuerte, más generalizada en toda la sociedad, pero que también tiene que ver con tema de camisetas, porque vos ya estás enterado también de lo que aconteció en Santa Lucía, y lamentablemente, cuando se estaba festejando el aniversario de una de las instituciones grandes del fútbol uruguayo como Peñarol, apareció gente identificada con Nacional, empezaron a los tiros y terminó lamentablemente con el fallecimiento de un chico muy jovencito. ¿Cómo ves vos desde allá lo que nos está pasando a nosotros acá con relación al tema de la violencia? Sí, realmente uno lo vive con mucha tristeza, porque yo tuve la suerte de estar en Montevideo allá por julio, que incluso nos hemos cruzado en algún momento, y la verdad que nosotros contábamos la experiencia que teníamos de este lado, y decíamos, bueno, por ahora están salvados porque no tienen el narcotráfico metido en la tribuna, si bien evidentemente el negocio de a poco está llegando. Yo creo que todavía el narcotráfico no está metido del todo y que pueden llegar a separarse las cosas. Lo que pasa es que cada vez es más parecido lo que pasa en Uruguay a lo que nosotros estamos acostumbrados. Incluso ayer teníamos la oportunidad también de hablar con el Sapo Sosa, con el líder de la barra de Nacional, y él prácticamente que se hacía el desentendido con esta bandera, que pedía la libertad y que le deseaba fuerza a la gente que había asesinado a este chico Fiorito en Santa Lucía. Entonces a uno le llamaba la atención que empiecen a pasar todas estas cosas. Nosotros fuimos muy críticos de lo que había sucedido en el estadio de Boca con el tema de gas pimienta, y uno realmente cuando observa las imágenes de esa garrafa cayendo cerca de 30 metros dice, bueno, por suerte no pasó nada, porque yo creo que si esa garrafa tenía gas o si esa garrafa le pegaba en la cabeza a un policía, estamos hablando de una masacre realmente, ¿no? Entonces, verdaderamente uno lo vive con mucha tristeza, porque entendía que Uruguay estaba bastante lejos de la problemática que tenía Argentina, y hoy se da cuenta que es bastante similar, ¿no es cierto? Pablo, te agradecemos mucho por estar en contacto estos minutos, a cuenta de mayor cantidad. Les recomiendo a mis amigos Los Borrachos del Tablón, un libro que escribiste vos. El que tengo se lo presto a mis amigos, porque me parece que de ahí uno puede sacar un montón de cosas que pasan más allá puntualmente de lo que es la barra de River Plate, y tiene que ver con cómo se manejan los barras. Y como uno va viendo con el pasar de los años que en distintas dimensiones, es cierto, pero muchas de las cosas que pasan allá terminan replicándose acá, uno empieza a entender determinados funcionamientos. Y el origen y la base justamente es el libro que tú me obsequiaste cuando estuviste. Gracias por estar, abrazo grande, y vale mucho tu testimonio, Mirá que en Peñarol lo están escuchando. Esto que has reiterado, de que nada tenía que ver lo que pasó el fin de semana de lo que declaró nuestro presidente con relación a si había o no
barras de estudiantes que venían justamente a completar esta especie de asonada. Quedó muy claro con tus conceptos y tus palabras y tu información. Abrazo grande a la distancia. Otro Pillo, gracias como siempre, es un placer hablar con vos, hasta luego.